En el bondi, En el laburo, mientras te bañás, cocinas o comes. podés escuchar Mémesis. Mémesis, un podcast que necesitas escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mémesis. Hoy estamos acompañadas de Andrea Liffi, una licenciada en psicología con orientación en psicoanálisis. Bueno, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por convocarme a tu espacio. Bueno, manso, me alegro que estés y bueno, que seas parte de Mémesis, que tenemos varias entrevistas también orientadas, pero bueno, esta es muy especial. Bueno, quería preguntarte que bueno, tu rama de lo que te recibiste es con orientación en psicoanálisis, para remarcar de nuevo eso, y quería que más o menos, no en rasgos más generales, hablamos sobre la diferencia de la psicología y el psicoanálisis, obviamente más orientada en el psicoanálisis, si nos podés contar un poco. Sí, a mí se me ocurría, habíamos hablado nosotras un poquito antes, pero recién se me vino a la cabeza sin pensarlo, cómo conocí el psicoanálisis, qué es lo que me llamó la atención y qué me hizo elegirlo cada vez, y que me hace elegirlo cada vez, y como confirmar una creencia ahí o un convencimiento en esa elección. Es cierto que desde que yo empecé a estudiar y cada vez más hay más propuestas desde la psicología en relación a modos de abordar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del ser humano, el padecimiento del ser humano. Cada una de las corrientes de la psicología debe tener sus particularidades, sus modos de escucha, y como dijiste, cuando decías justamente la particularidad del psicoanálisis, pensaba en que lo que ofrece desde el principio es una pausa en la respuesta, desde el psicoanalista, ¿no? Desde el psicoanalista que recibe a quien va a consultar. Como si habría un ofrecimiento de establecimiento de una pausa. Me parece que tal vez desde siempre circuló, pero hoy más que nada abundan las respuestas frente a lo que a uno le pasa, sin la posibilidad tal vez de realizarse una pregunta. Como si el psicoanálisis ofrecería la construcción de un camino hacia una pregunta singular de cada quien, e irrepetible, ¿no? Por supuesto que no se podría repetir la misma pregunta en una persona que en otra, jamás. Por más de que pueda haber, por supuesto, dos personas que presenten algunos puntos de padecimiento similares, por supuesto, pero es como si el psicoanálisis le daría muchísima importancia, una vital importancia a la singularidad de cada quien. Entonces eso trae un obstáculo y una dificultad también, que es la ausencia de un protocolo, un a priori, saber qué hacer desde el lado del psicoanalista, ¿no? Me parece que en todo caso se trata de una construcción entre el psicoanalista y el paciente cada vez, donde el analista queda en una posición un poco incómoda, es cierto, al dejarse guiar por las palabras y por cómo dice lo que dice el paciente. Y en eso sí podemos escuchar una fundamental singularidad. Nadie habla igual, ninguna persona habla igual que otra, y ninguna persona tiene la misma relación con lo que dice, ni se escucha a sí mismo del mismo modo que otra. Y recalco mucho el modo de hablar, la palabra, lo que dice, lo que se dice, lo que queda dicho, porque es nuestra herramienta, ¿no? Es la herramienta. Encima es una herramienta
que por lo menos a nosotros nos conecta mucho, porque bueno, vos sos psicóloga y yo voy a recibirme licenciada de comunicación, entonces la palabra en sí es muy importante a la hora de transmitirlo, es como muy importante para usar términos de cosas que ahora en un ratito vamos a decir. La otra, lo que me quedó así como sonando, la pausa, una respuesta. La pregunta en el paciente, por ejemplo, puede llegar a cambiar a lo largo del psicoanálisis, ¿no? Ujú. Sí, sí, por supuesto. A lo largo de un análisis puede ir cambiando la pregunta, pueden aparecer nuevas preguntas y puede ir cambiando de estatuto la misma pregunta. Entonces, esa misma pregunta transformarse en otra por los efectos mismos que van produciéndose en el análisis, ¿no? Alrededor de esa pregunta, si es que en algún momento se formula. Por supuesto que puede ir modificándose y me parece que es un poco una de las finalidades, que algo quede tocado en los interrogantes del analizante. Y a lo de la pausa me refería a que si se trata de trabajar con cada uno singularmente, sería imposible que uno como analista tenga una respuesta de antemano a qué es lo que le pasa al paciente, cómo solucionar el sufrimiento, que son preguntas muy válidas y muy importantes y muy coherentes, porque quien está sufriendo, y más si va a consultar sea a un psicólogo o a un analista, tenga la corriente que tenga, se supone que en algún horizonte hay una disposición, o uno apostaría a que hay alguna disposición inconsciente a que algo de eso se empiece a movilizar, a que por un lado se busque acotar al menos algo del sufrimiento. Me parece que si bien es incómodo sostener algo de esto sin cerrar con una respuesta que de todas maneras uno no la tendría, o al menos, bueno, hablo por mí, ¿no? Cuando intento estar en esa función de analista. Que más allá de que efectivamente no tendría una respuesta como solución al sufrimiento, bueno, me parece que si habría algún horizonte, incluso así deberíamos como respetar los tiempos del paciente. Entonces, que eso sea lo que guíe la cuestión, que no es, por supuesto, sin intervenciones, sin orientar algo de eso, pero que dar una respuesta apurados, no sé qué tantos efectos podría traer al sufrimiento. O sea, no es tan accesible a veces tocar algo de lo que le concierne a cada quien. No está tan a la mano, no porque haya que ir a buscarlo a la profundidad de no sé dónde y bucear en no sé qué aguas, pero bueno, lleva su tiempo acceder a ciertos puntos de padecimiento. Es como si uno toda la vida se la pasaría intentando huir de eso, habiendo encontrado justamente soluciones, por supuesto, para vivir, para recorrer la vida, para estar en el día a día. Se podría decir que me parece que no siempre, nada de esto es siempre ni en todos los casos en absoluto, pero lo que se me va ocurriendo que en muchos casos quien llega a la consulta es porque algo de eso, de esas soluciones que el paciente mismo ha encontrado, se han quebrado por alguna contingencia. Bueno, eso que decías recién de la rapidez, como que uno quiere ir al psicólogo, por ejemplo, y quiere tratar, yo quiero tratar esto. Y es como la constante, no se toman pausas para poder pensar, y la diferencia en esto, en el psicoanálisis, es que
constantemente te estás conociendo y no estás respondiendo solo la pregunta, che, ¿quién soy? Te estás conociendo todo el tiempo, entonces como que con el psicoanálisis vas transformándote como persona y nunca termina el psicoanálisis. Eso yo por lo menos lo tengo muy, muy entendido, de que nunca te terminás de psicoanalizar porque todo el tiempo te estás conociendo. Y con esto de las palabras que habíamos hablado, de que realmente hay que tener cuidado cuando utilizamos las palabras de, no sé, por ejemplo, yo tengo ansiedad, o hoy sos re depresiva, o sos re esquizo. Por ejemplo, ¿vos qué opinas sobre eso? Porque al menos para mí está pésimo autodiagnosticarse algo que realmente es algo importante y tiene que ser tratado. Y bueno, desde el psicoanálisis, ¿cómo lo orientarías vos o cómo lo ves con tus pacientes? Uh-huh. Perdón, ya te respondo a eso, pero me pareció muy interesante una palabra que dijiste recién creo que dijiste algo así, de la transformación. Sí, transformación. Como si hubiera algo que ofrece un análisis, que es la transformación, y me gustó esa palabra, y conectándolo con justamente la palabra, se me ocurría que cada vez que me refería a la palabra, lo pienso como, no todo el tiempo y no en todas las sesiones, ni en una sesión, en toda la sesión, pero hay instantes o momentos contingentes en las sesiones, en algunas sesiones por supuesto, que algo de lo que el paciente dice toca el cuerpo, como si instalara una marca, como si es muy es muy sorprendente cómo a veces lo que un paciente dice le produce a sí mismo y al analista a veces también una sorpresa, como si algo se le escapara, y está bien. Sí, obvio. Está muy bien, como si el discurso que propondría, o el modo de hablar que propondría el psicoanálisis, es dejar de lado los prejuicios, el juzgamiento que uno podría tener consigo mismo y que podría pensar que el otro podría tener consigo mismo, y entregarse al acto de la palabra, como si la palabra constituyera un acto en sí mismo. De vuelta, no todo el tiempo y no en todas las sesiones, pero hay momentos en que sí, y que puede sorprender a ambos, al analista y al paciente. No es que se busca constantemente eso, pero a veces se van produciendo las condiciones de posibilidad para que el paciente mismo esté dispuesto a dejarse atravesar por lo que dice, y por lo que queda dicho, por eso que se le puede llegar a escapar. Entonces me parece que pensándolo así, bueno, no sé, se me venía a la cabeza con esta palabra de la transformación y de los cambios de estatutos en las preguntas, en los asuntos con los que uno convive diariamente, como si la transformación se tratara un poco de eso. Hace un tiempo que pensaba como en lo nuevo que ofrecería un psicoanálisis, algo de lo nuevo, ¿no? Me acordaba también por la palabra transformación. Sí. Que no sé si son grandes cosas, inmensas, muy grandes, pero sí tal vez un nuevo modo de autoconocimiento, por ejemplo, o no sé. Sí, un nuevo modo de estar con eso que causaba sufrimiento. No sé si se trata de convivir capaz un poco con el sufrimiento, pero irlo superando, o no sé en qué caso puntual sería, pero por lo menos yo lo entiendo. Viste que uno a veces piensa, che, ¿con qué ejemplo lo haría de lo que me pasa a mí? Yo hice un episodio que lo más probable es que venga después de este o antes, que es sobre la transformación. O sea, por eso más o menos la tengo en la mente a la palabra. Y sí, yo como que lo definía como diferentes tipos de cambios chiquitos que transformaban a uno mismo internamente.
O sea, entonces ponele, al menos como yo lo quise explicar, lo expliqué de esa forma. Y nada, que eso yo siento que en la vida, en la etapa de una persona, hay varios cambios, por ejemplo, de actitudes o de reacciones o de formas de tratar con otros o con uno mismo, que hacen que cuando vos vas mejorando esas cosas y las querés cambiar y sos consciente de eso, ahí yo creo que hay como una transformación de ser consciente de un pequeño cambio o de muchos pequeños cambios que te van orientando a eso. Al menos mi opinión, Melina, no estudié tu área, pero al menos yo entiendo como que puede ir por ese lado. Sí, está buenísimo. Es más, uno diría que aparte de autoconocerse y de escribir una historia, hay un más allá de la conciencia, ¿no? Con lo que propone trabajar el psicoanálisis, que muchas veces nos determina y ni nos damos cuenta. No, a veces cambiamos por completo y no después decís quién soy y después te das cuenta, mirá, pasó algo, o sea, pasó esto y capaz pasó, ¿viste? Y no por la mente, ¿viste? Como pasan tantas cosas, pasó y bueno, al final cambié y fue por, no sé, por algo, otra cosa que no te diste cuenta. A mí me ha pasado muchas veces eso. Me ha cambiado muchas de mi vida, han cambiado muchas cosas y han pasado así y después decís, che, pará, acá pasó algo. Hay que hacernos cargo o seguir, si te sentís cómoda, seguir ahí en ese espacio. Pero sí, a mí me re gusta la palabra transformación, o sea, por algo es un episodio, así que, qué sé yo, por ahí. A escucharlo. Obvio, a escucharlo. Después de este vas a escuchar, no, igual todavía no está, pero va a estar después de esto. Bueno, y para volver a esto de la palabra, para retomar la pregunta anterior, que bueno, estuvo buenísimo esta pregunta que salió de la galera. Cuando utilizamos estas palabras que nos autopercibimos o nos autodiagnosticamos algo que realmente no sabemos si tenemos, a mí me pasó personalmente que, ponele, yo iba a la psicóloga y yo le decía, yo tengo ansiedad, o sea, le tiraba. Y me dice, ¿pero cómo? Y realmente no, es algo de redes, algo de moda, algo que no sé cómo orientarlo, pero no creo que sea como desde el psicoanálisis lo podríamos explicar para que la gente que está escuchando este episodio no se deje llevar por esto de redes, de yo soy esto, o que alguien venga y te diga, che, vos sos re ansioso, o vos tenés depresión, y a veces esas palabras, para retomar eso, duelen demasiado cuando alguien viene y te dice, che, vos sos esto, o vos sos lo otro, y bueno, quiero saber más o menos tu postura en cuanto a eso. Sí, sí, como que produce algo muy estático, ¿no? Lo vinculado con el ser. Y de vuelta, perdón, pero hago la salvedad de que no en todos los casos, de que hay muchos casos en los que uno, por una razón u otra, puede servirse de eso. Puede ser un recurso para muchas personas el identificarse a un nombre, como lo es la ansiedad, por ejemplo, o la depresión. Acá estamos hablando como de esas categorías, pero también podría ser, soy, qué sé yo, un artista, no sé. Bueno, son recursos que cada quien va encontrando. Pero en muchos otros casos tienen que ver, bueno, en los dos casos, aunque sirva o aunque no sirva, pero me parece que va por el lado de lo que nombraste vos, que es por lo que escuchaste de lo que dicen, que tiene que ver con el ser, con algo del ser. Y me parece que el psicoanálisis justamente trabaja en pos de empezar a disolver ese pseudo ser que nos hemos creado, como decíamos antes, ¿no? Necesariamente para caminar por esta vida. O sea, no podemos vivir sin recursos constantemente, no podemos vivir en el discurso de lo que es una sesión de psicoanálisis en la cotidianeidad. Pero
creo que iría a contrapelo de lo que estábamos hablando, del caso por caso. Claro, si alguien viene y dice, tengo ansiedad, bueno, ya eso es como si, si estaría un poco más modulado. Tengo ansiedad que soy ansiosa o tengo diagnóstico de ansiedad eh, o de depresión o de lo que sea. Eh, yo no sé qué es ansiedad para esa persona. En todo caso, me gustaría abrir algo de que digamos, ¿qué me estás diciendo con esto? O sea, puedo imaginarme si leo algún manual lo que significa para ese manual y es, por supuesto, respetado lo que significa la ansiedad para lo ya escrito. Pero me gusta más pensar pensar en una posibilidad de escucha de algo que aún no se escribió, que es lo que tiene para decir el paciente. Entonces, hay como diferentes modos de respuesta a eso. Tomemos este ejemplo de la ansiedad, pero eso puede ir depresión, lo que sea. Bueno, eso, tengo ansiedad. Bueno, yo te puedo decir que entonces trabajemos en pos de intentar curar la ansiedad. O te puedo preguntar, ¿Qué es para vos la ansiedad? sí, ¿cómo ansiedad? ¿Qué sé yo? ¿Cómo la sentís? ¿A qué te referís? Porque de vuelta, ¿no? Tengo ansiedad quedaría cerrado en el para todos, en lo que ya está establecido, que probablemente sea así. Probablemente no, es así, por supuesto. Ahora, lo que le interesa particularmente al psicoanálisis es, en todo caso, es eso con lo que tranquilamente puede venir alguien a consultar, tengo ansiedad, se enlace, o sea, algo del para todos, que es la palabra ansiedad por sí sola, se enlace a lo singular de cada quien, que eso sí ya no va a tener que ver, como vos decías, que vos sentías ansiedad, que lo hablabas con tu psicóloga, entonces no va a tener que ver cómo lo sientas vos, que cómo lo sienta yo, que cómo lo sienta otra persona, la ansiedad. Entonces, en el caso del psicoanálisis, ¿no? Trabajaríamos con a lo que se enlaza la ansiedad. Es como si haríamos hablar y apuntaríamos, como decíamos, ¿no? Hacia aún más allá de la conciencia, de lo que sabe el paciente. Eso, alguien que viene diciendo tengo ansiedad es porque sabe desde la conciencia que tiene ansiedad, digamos, porque, no sé, porque lo escuchó en algún lado, porque lo leyó en un manual, porque lo vio en lo TikTok también. Tal vez. Lo vio en redes. Bueno, en TikTok está sí, repleto. Lo vi en redes. Sí. Bueno, justo TikTok no tengo, pero te creo. No, TikTok sí, es como ahora es la fuente de confianza de cualquier adolescente. El TikTok es terrible. Es bueno, lo necesitamos para crecer, sí, al menos no para crecer uno, sino para en redes. Pero el TikTok es muy... Sus fuentes no son comprobables, algunas sí, algunas no, pero es muy peligroso. Es muy peligroso para autodeterminar. Inclusive te dicen, si tenés tales síntomas, tenés ansiedad o tal. Ya después te voy a pasar un video y lo podemos charlar a eso. Pero hay bastante de eso. Ahora capaz es más humor y va variando, pero sí mucha gente busca en internet la palabra ansiedad y busca los síntomas y directamente capaz te puede salir cualquier otra cosa. No sé, podríamos hacerlo ahora en vivo y literalmente no es nada de lo que dice ahí, o fuente Wikipedia, y no, o sea, no corresponde capaz a lo que se determina desde la postura psicoanalística. Sí, totalmente. No es que estaría bueno buscarlo, no lo busqué en Google, lo busco en ahora, TikTok, mirá, pero lo estoy haciendo en este momento, vamos a estar en vivo. Bueno. Ansiedad mira, vos te metés pones ansiedad y te sale síntoma social generalizada intensamente significado, o ansiedad social, ansiedad y depresión, o sea, te sale toda esa búsqueda, como que la primera que uno busca son los síntomas. Pero bueno, lo bueno, que esto está bueno, que lo remarco, cuando vos pones
ansiedad síntomas, te aparecen psiquiatras para adultos, crisis de ansiedad, o sea, páginas de psicólogos en Google. Ajá. Así que eso está bueno, Sí, pero te tira sí. como, por ejemplo, te tira un significado, acá te dice, la ansiedad puede presentarse en forma de miedo o preocupación, pero también puede hacer en niños que estén irritables y enfadados, y los síntomas de ansiedad Ajá. pueden ser incluir problemas para dormir, además de síntomas Ajá. físicos como fatiga, dolor Sí. de cabeza, dolores de estómago. Pero cualquier persona Ajá. puede tener dolor de cabeza, de estómago y no tener ansiedad tranquilamente. O sea, a mí Sí. yo anoche dormí mal. Sí. Y no significa que tengo ansiedad porque dormí una noche mal. Es eso, Sí. por ahí. Sí, eso por supuesto, ya, pero no creo que esté mal lo que dice, o sea, no es algo descabellado. Claro, no está desatinado, Cada digamos. una no está desatinado para nada, pero lo que queda por fuera es el sujeto del inconsciente. Claro. O sea, hay algo que queda por fuera y es justamente con lo que el psicoanálisis trabaja. Pero no es que lo que está en Google, claro, esté desatinado, no es que te está diciendo cualquier síntoma que al menos yo digo, no tiene nada que ver. Sí, se trata de eso, pero queda por fuera eso, con lo que el psicoanálisis trabaja, que es con la apuesta, al menos la apuesta por el sujeto del inconsciente, porque en algún momento aparezca o se produzca algo de otro orden, más allá de lo que el paciente sabe del otro, que es esto, por ejemplo, obvio. Nada está bien ni está mal, a lo único que voy es a que no está toda esta otra parte que al psicoanálisis le interesa en Google. Por suerte, porque tampoco está en ningún lado, es simplemente una propuesta de que alguien se asuma en lo que está diciendo. Entonces, me parece que ahí es donde aparece lo que decíamos de la transformación o de una palabra que toca el cuerpo. Por supuesto que si alguien lee en Google qué es ansiedad o lo que sea, ¿no? Lo que busca, también algo de lo que lee puede conmoverlo. Obviamente que sí. Pero en todo caso, no sé, en todo caso, no tiene nada de malo que alguien busque en Google qué significa la ansiedad y se sienta identificado con eso. Y aparte, no sé si tiene algo de malo o de bueno, son las condiciones actuales y es parte de la sociedad actual. El punto es qué hacer con eso, o hacia dónde dirigirnos, o hacia dónde está es difícil esta palabra, pero como la decisión, algo de una decisión, porque también es una decisión. Alguien que busca en Google qué es la ansiedad y le aparecen los síntomas de la ansiedad y se siente identificado con la ansiedad. Bueno, es una decisión, decir, bueno, voy a consultar a ver qué pasa o tengo ansiedad, punto, y ahí termina la cosa. Y ahí, bueno, podríamos desplegar toda otra serie de cuestiones, pero si decide ir a consultar, es como si se abriría un segundo momento, que ya no tiene tanto que ver con el saber de la conciencia, que como dijimos, ¿no? Por supuesto que se trata de lo consciente y es súper consciente buscar en Google, leer y uno tiene conocimiento, tiene el conocimiento de eso que leyó. O sea, lo mismo que vos acabas de leer, ahora yo ya lo conozco conscientemente y vos también. O sea, eso no hay dudas, no hay nada de dudas. Ahora bien, si esa persona decide ir a consultar, podríamos apostar a que se establezca otro momento que tendría que ver con, bueno, hablar de eso. Que eso ya no está escrito en Google ni en ningún lado. O también capaz esa palabra o ese significado lo terminó derivando a otra cosa que no conocía de sí mismo y capaz no tenía ansiedad, pero capaz se pudo autoconocer psicoanalizándose, que eso también es re importante. Sí. O sea, va a terapia por algo en específico y termina construyéndose otra cosa, que eso yo creo que es buenísimo, que pasa siempre. Sí, está buenísimo lo que decís. Me encantó esa definición. Sí. Así es.
Bueno, para ir cerrando, no sé cómo la pasaste, si te sentiste cómoda, si está bien, si quieres agregar algo más o sentís que acá puede concluir el episodio, no sé. Bueno, como quieras vos. Sí, me sentí re cómoda y es cierto que tenemos algo en común. No sé qué, no sé si importa qué, pero se siente. Así que creo que eso me hizo sentir cómoda. Tal vez algún interés por algo de la palabra. Sí, estoy para orientar todo en la palabra, porque a mí me gusta mucho, o sea, nosotros en comunicación tenemos lingüística, semiótica, así como materias que están bastante vinculadas con eso, y creo que de la palabra se pueden decir muchas cosas, que ahora estoy pensando como una frase así de, capaz no somos lo que las palabras dicen, sino también lo que hacemos con esas palabras, o sea, la acción de la palabra en sí. Es un acto de decir las cosas. Así que es al menos mi reflexión de la palabra. Sí, y por lo que no sabemos qué hacemos también con la palabra y aún lo hacemos sin saberlo. Sí. Bueno, muchas gracias por ser parte de este episodio, Andrea, así que bueno, gracias posta porque la verdad que todo lo que dijimos y cosas que no habíamos hablado, que se dieron en la charla, que me encantó. Sí, mejor. Así que muchas gracias.